Estimados estudiantes de Universidad Rural, bienvenidos a la tercera semana del curso de Ordenamiento Territorial, cuyo código es el FG021. Mi nombre es Carla Leticia Díaz Rodas y los acompañaré en el desarrollo del presente curso. El tema que nos corresponde el día de hoy es el de geografía, conceptos generales sobre geografía. El objetivo que tenemos de clase es conceptualizar los términos utilizados en la geografía como una ciencia general. Así que vamos a iniciar. Vamos a definir en primer lugar la geografía como ciencia. Entonces decimos que la geografía es la ciencia que estudia la tierra, de los términos geo, que viene de tierra, y grafos, que se refiere a la descripción. Podemos decir entonces que la geografía es la descripción de lo que ocurre en la superficie terrestre, aunque vamos a ver que cada una de estas ramas se va dividiendo hasta hacerla más específica y considerar incluso hasta los aspectos que componen una sociedad, que son los conceptos que ya vimos con anterioridad. También nos dice que la geografía es el estudio de la localización de objetos y procesos sobre la superficie, la explicación de por qué estos se localizan en tal o cual lugar y cómo esto hace que una sociedad difiera de otra. Vamos entonces a hablar de qué principios metodológicos rigen a la geografía, es decir, bajo qué es lo que a la geografía le interesa investigar. Vamos a ver, porque no nos podemos quedar en un lugar netamente físico, ¿verdad? Vamos a ver que tiene otras ramas que también son importantes que tengamos claras. Entonces vamos a ver ahora cuáles son esos principios metodológicos de la geografía. Y vamos a mencionar 5 principios. En primer lugar tenemos el de la localización. La localización se refiere a el lugar, ubicar en el espacio en donde ocurre tal o cual hecho que se está analizando. Por ejemplo, la localización de selvas tropicales, de humedales, de ciertas poblaciones, ¿verdad? Entonces responde a la pregunta ¿en dónde? En el segundo principio metodológico tenemos el de extensión. Y la extensión nos va a permitir medir el fenómeno que se está estudiando, pero medirlo no solo en espacio, sino también en tiempo. Es decir, por ejemplo, si pensamos en un desastre natural, en una erupción de un volcán, la extensión nos va a medir tanto cuánto abarcó esa erupción y cuánto tiempo duró ese fenómeno. Esto también le interesa a la geografía, conocer el alcance, no solo temporal, sino también geográfico o físico del lugar en sí, la magnitud en medida, en área. En el tercer aspecto metodológico tenemos la causalidad. Como su nombre nos lo sugiere, pues nos va a permitir conocer cuáles son las causas que producen un fenómeno. Sabemos que existen causas que pueden ser directamente relacionadas al hombre, pero hay procesos que ocurren en el planeta que no necesariamente son causados por el hombre. Entonces, la causalidad también es de interés de la geografía, conocer por qué ocurrió dicho o tal fenómeno dentro de la Tierra. En el cuarto principio metodológico, pues tenemos la relación. Y la relación se refiere a reconocer la conexión que puede existir entre un fenómeno y otro. ¿Cuáles son las características similares que tienen? Sabemos que en la naturaleza encontramos muchos fenómenos que ocurren por consecuencia de otros previos. Podemos pensar en el cambio climático, todos esos efectos que vienen amarrados por otras causas que en un principio le dieron origen, ¿verdad? Podemos pensar, bueno, en una sequía, en un temporal, que a su vez van relacionados y conectados, no son independientes. Esto también interesa a la geografía. Y por último tenemos el cambio, que se refiere a las transformaciones a las que están sujetos los fenómenos geográficos, ¿verdad? Podemos pensar que va a responder a la pregunta ¿qué pasa y cómo cambia? ¿Cómo se ve alterado un lugar después de un huracán? ¿Cómo se ve un lugar después de una migración, por ejemplo? Entonces, podemos mencionar que estos 5 brazos
de la geografía, que son los principios que a su vez se dividen en otras ramas de la geografía, pues es lo que a esta ciencia como tal le va a interesar conocer del espacio geográfico. Muy bien, ahora vamos a hablar de una de las ramas de la geografía. Tenemos la geografía humana, que estudia los elementos del paisaje como una construcción social. Sabemos de que el entorno y el ambiente va cambiando y se va modificando por, como hablábamos anteriormente, por fenómenos naturales, pero también, y en muy buena parte, como vemos, a partir de la revolución industrial, por la actividad humana. Y podríamos mencionar incluso antes, ¿verdad? A partir del momento en que el hombre se vuelve sedentario, empieza a modificar su espacio. Entonces, a la geografía humana le interesa conocer, pues, cómo cambia el paisaje, cómo cambia la geografía de un lugar en función de la construcción social. Y para este análisis, la geografía humana va a analizar tres aspectos: la población y todos los indicadores de población. Nosotros podemos fácilmente ingresar, por ejemplo, en la página del INE, si queremos conocer los datos del censo realizado en el 2019, podemos conocer características de la población sobre edad, sobre género, sobre religión, sobre el lugar en el que vive la población guatemalteca. Todos esos aspectos, esperanza de vida, nivel de alfabetización, todos esos aspectos permiten conocer a esa población. Obviamente, una población que tenga satisfechas sus necesidades básicas va a ser una población que probablemente va a afectar menos negativamente el paisaje. Pero si pensamos en una población que no tiene satisfechas sus necesidades básicas como drenaje, agua potable, vivienda, no podemos pensar, exigirle a una población que no tiene los servicios básicos que respete o que cuide el entorno que la rodea. La organización política también es algo importante para conocer esta dinámica que existe entre territorio y población. Mientras haya una organización política ordenada, una organización política en la que todos los sectores participen, eso empodera y eso hace que una población sea mucho más fuerte y menos vulnerable que otra que probablemente tiene cero organización política. Y las actividades económicas también son importantes. Obviamente tenemos poblaciones que se dedican mucho al sector primario, poblaciones en las que una buena proporción es al secundario, al terciario, y obviamente si pensamos en una población que sus principales ingresos vienen de la agricultura, de la ganadería, pues obviamente el impacto que va a tener en el ambiente va a ser mayor al de una población que obtiene sus recursos principalmente del sector terciario. Podemos pensar en educación, en turismo. Obviamente los impactos van a ser distintos. Continuamos con otra rama de la geografía, también muy importante, como es la geografía física. La geografía física nos habla de las causas y evolución de los fenómenos físicos que ocurren sobre la superficie de la Tierra. Es decir, podemos decir que la geografía física va a tener un enfoque más técnico y menos en función social, como la geografía humana no lo presenta. Una de las principales herramientas que la geografía humana, que la geografía física utiliza para desarrollar sus conocimientos, pues es el uso de la cartografía. La cartografía es una disciplina encargada de representar los diversos rasgos de nuestro planeta en mapas de diferentes tipos. Continuamos entonces hablando de esta importante herramienta que es el mapa dentro de la cartografía. Más adelante en el curso nosotros vamos a poder ver los distintos tipos de mapas que hay y qué información es indispensable para cada uno. Pero de manera general vamos a hablar de 4 elementos importantes que no deben de faltar en un mapa. En primer lugar, tenemos la orientación, que se refiere a ubicar el norte en la imagen que se nos presenta. Si un mapa no incluye norte, pues se asume que la parte de arriba es el norte. También podemos encontrar un norte, una rosa de los vientos, que son los símbolos que se utilizan para señalar esta referencia geográfica. La escala la vamos a definir también como la relación entre las dimensiones reales y lo que está representado.
Vamos a encontrar que existen mapas numéricas o mapas gráficas como la que podemos observar en nuestra presentación e igualmente más adelante veremos cómo se representa esa escala, qué significan esos números. La proyección también es importante, ya que como al tener nosotros que nuestro planeta Tierra presenta una forma esférica, pues es difícil convertirlo a una imagen plana. Gracias a las proyecciones cartográficas se corrige este error que se pudiera tener en algún grado, pero es importante que conozcamos qué tipo de proyecciones se están usando, es decir, que con base en qué medidas nosotros estamos representando. Sabemos que podemos encontrar una serie de proyecciones, específicamente para nuestro país también, que más adelante pues lo vamos a ver en la unidad de mapas. La simbología, que es la forma de lenguaje visual que se utiliza para representar un camino, para representar un aeropuerto, para representar una población, etcétera, ¿verdad? Dependiendo del tipo de mapa que nosotros estamos haciendo, pues esas van a ser las leyendas o la simbología que va a aparecer en nuestro mapa. Ahora vamos a retomar un poco un tema que ya hemos hablado anteriormente, que es el concepto de paisaje, que vamos a definir como el área total que abarca nuestra visión, producto de interacciones de factores naturales y humanos. Pero ahora vamos a hablar un poco de cómo clasificar ese paisaje y vamos a considerar 3 criterios. El primero nos habla por sus componentes predominantes, es decir, qué es lo que más se observa en ese paisaje. Y vamos a mencionar 3. Cuando hay un predominio de componentes abióticos, es decir, de aquellos que que no tienen vida, ¿verdad? Que no tienen vida, pero pueden ser parte del medio natural, ¿verdad? Podemos hablar de rocas, podemos hablar de una presencia, por ejemplo, de arena, de agua, entonces se considera pues, que hay un predominio de elementos abióticos. Cuando hay un predominio de componentes bióticos, principalmente vegetación, fauna, etc. Y cuando hay un predominio de componentes antrópicos, es decir, aquellos en los que hay mayor cantidad de elementos que han sido creados por el hombre. En una ciudad, en una carretera, podemos mencionar que hay un predominio de elementos antrópicos. También los paisajes según su funcionalidad. Podemos encontrar que hay paisajes naturales, paisajes urbanos y paisajes rurales. Esto va muy en función de qué consideramos nosotros como urbano, qué consideramos como rural, pero creo que el concepto pues, lo podemos claramente distinguir. Si hablamos de un paisaje natural, hablamos de un paisaje en el que solamente hay elementos naturales. Si hablamos de un paisaje urbano, hablamos de aquellos en el que se observa un proceso de urbanización, un proceso de metropolización incluso, en el que ya se va convirtiendo en una ciudad. Y en el caso de paisajes rurales, pues vemos una mezcla de componentes bióticos y abióticos también, que se mantienen en una dinámica constante. Y por sus características visuales, hablamos de cuando podemos clasificar los paisajes por su escala, por su textura, por su color, etc. Y vamos a hablar ahora de un poco de antropización del paisaje. Vamos a decir que la antropización del paisaje es toda la alteración que ha sufrido un paisaje por cuestiones humanas. Y aquí encontramos varios ejemplos: asentamientos urbanos e industriales, que es una de las principales fuentes de antropización o alteración del paisaje. Todas las ubicaciones o todos los asentamientos, colonias residenciales entran dentro de este rubro de asentamiento urbano e industrial. Las obras públicas, puentes, caminos, carreteras, actividades agrícolas y ganaderas, extracción de recursos mineros, ya sea minería metálica o no metálica, acumulación de residuos urbanos e industriales, los basureros, explotación de recursos forestales, presencia humana en actividades de ocio y otros sucesos también que han modificado el paisaje, lo han convertido en un paisaje distinto al que era naturalmente. Vamos a leer ahora las preguntas para estudio para esta clase. La primera pregunta dice: ¿cuál es el principio metodológico de la geografía que ubica los lugares en donde se presentan los hechos o se producen los fenómenos geográficos en la superficie terrestre? La pregunta número 2: ¿cuál es el nombre del grupo de personas u organismos de una especie particular que viven en un área geográfica? Número 3: ¿cómo se llama la disciplina encargada de representar los diversos rasgos de nuestro planeta en mapas de diferentes tipos? La pregunta número 4:
¿Qué nombre recibe el proceso de alteración del paisaje causado por la actividad humana? La pregunta número 5. ¿Qué nombre recibe la ciencia que utiliza la localización de objetos sobre la superficie terrestre? Muchas gracias por su atención.